buenos días. Soy la maestra Laura Perusquía y estamos en la asignatura de Psicología Social. Primeramente me dirijo a todas y todos ustedes, esperando se encuentren bien después de los acontecimientos recientes. Es un gusto participar con ustedes de esta experiencia que voy a llamar remota. Y también aprovecho para compartirles que es la primera vez que realizo un video y estoy segura que encontraré su comprensión ante las pequeñas fallas que seguramente surgirán. En segundo lugar, voy a comentarles brevemente cómo llevaremos este ejercicio y los mecanismos de evaluación. Tendremos suficiente tiempo para cubrir la asignatura ya que estamos en el sistema escolarizado. Esta asignatura se trata de conocer las teorías más sobresalientes en psicología social y comprender la forma en la que interactuamos como individuos dentro de un grupo. El objetivo terminal, de acuerdo al temario, señala que al finalizar el curso, los alumnos y alumnas determinarán los factores que influyen en la formación de los sistemas de representación y actitudes de los individuos para manejar la realidad social con el fin de proponer acciones que desarrollen el comportamiento altruista y la justicia social. En la presente sesión corresponde abarcar los antecedentes y fundamentos de la psicología social y empezar a plantear los cuestionamientos que nos abrirán los espacios para el debate y el intercambio de ideas y opiniones. Y seguramente ya se están empezando a preguntar cómo vamos a evaluar. No se preocupen, hay tiempo suficiente. Ustedes van a realizar 3 tareas con las cuales he dividido el porcentaje del 100%. El primer 50% corresponde a un trabajo final que consiste en analizar una problemática social. El 30% corresponde a 3 mapas conceptuales y finalizamos con una evaluación de aprendizajes significativos que tiene un valor del 20%. En su programa guía, que posteriormente les haré llegar, se encuentran unas fechas de entrega que serán modificadas en cuanto retomemos las clases en el aula. Ahora, con independencia de estos cambios, a mí me gustaría que empezaran a trabajar y que vayan realizando un poquito de investigación para que en la primer clase que nos veamos, ustedes me entreguen el primer mapa. ¿Qué propósito tiene que hagamos esto en la primer clase? Bueno, vamos a hacer las clases más dinámicas. Ahorita pues es una situación extraordinaria y se van a tener que aventar 1 hora conmigo. Así que en las clases que ya tengamos en el aula pues vamos a manejarlo de una manera más dinámica. Así que si ustedes van haciendo su investigación y van preparando los primeros temas, pues seguramente con sus participaciones y con su apoyo, pues entonces vamos a hacer que las clases sean muchísimo más ligeras. Se va a favorecer el trabajo que hagamos en conjunto. Cabe mencionar que no recibo trabajos extemporáneos, así que como puedan hacer sus mapas, nada más recuerden de dar una definición después del concepto. Ahora voy a explicar un poco sobre el trabajo final. ¿Cómo van a elegir ustedes el tema de este trabajo? Bueno, pues van a seleccionar una noticia relevante. En virtud de lo sucedido, pues van a tener múltiples opciones. Y a través de la psicología social nosotros vamos a poder analizar cómo, para qué y por qué se presentan las cosas que vimos. Ahora bien, ustedes van a tener en el temario a disposición los temas del 2 al 10 para que les vayan orientando de cómo pueden hacer este trabajo.
En la parte final del video incluiré los temas y cuando nos veamos les paso el detalle de los subtemas. Conforme vayan pasando las clases irán comprendiendo ustedes un poquito más acerca de cómo hacer este análisis y ya para cuando entreguen ese trabajo ya no tendrán mayor preocupación. Los ensayos constan básicamente de 3 partes: una introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la primera parte de la introducción, ustedes pueden dar un pequeño resumen de la noticia que eligieron y detectar la problemática que quieran explicar, es decir, el fenómeno. En la segunda parte, que es el desarrollo, ahí es donde van a empezar ustedes a conjuntar las teorías y a desarrollar este análisis. En las conclusiones lo que espero es que puedan ustedes realizar una reflexión donde me pongan en términos generales qué era lo que pensaban antes y cómo a través de esta investigación fue cambiando su perspectiva con respecto a esta problemática. Recuerden que en la parte del desarrollo deberán incluir un mínimo de 5 citas, es decir, de la teoría que están hablando deberán acotar el autor y el año de la publicación, esa es la cita. Y al final, en las referencias, es donde van a incluir los datos completos de estas fuentes consultadas. Propongo como fecha de entrega la 9ª sesión y posteriormente confirmaremos o modificaremos esta fecha. Con respecto a los mapas, ustedes eligen cómo dividir el temario en 3 partes y para la primera clase que tengamos en el aula me entregan la primera parte. Los mapas los pueden hacer a mano o los pueden hacer en la computadora. Con respecto al ensayo, prefiero que me lo impriman, es decir, que lo hagan en la computadora, que lo impriman. Puede ser en papel reciclado y, muy importante, sin engargolar. De esta manera yo pues no dudo que hayan surgido algunas dudas, pero no se preocupen, ocúpense en ir investigando los primeros temas y cuando ya nos veamos en el salón, pues entonces ya podremos resolver todas estas dudas que posteriormente irán surgiendo. Con esto concluye esta sección donde hablamos de los mecanismos de evaluación y ahora procederemos con la clase. Hablar de cualquier disciplina científica, pues generalmente nos refiere también a que revisemos toda esta parte de lo histórico. Es un enfoque tradicional. Otro es identificar los temas relevantes y presentarlos en términos analíticos, incluyendo la información acumulada a través del tiempo con respecto a todos estos avances. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar. Van a estar investigando para que tengan los elementos suficientes para que puedan ir analizando los fenómenos que se presentan. Ahora bien, la psicología social, como una ciencia básica, ha centrado su preocupación en la investigación preferentemente experimental de procesos esenciales en el diálogo entre el ser humano y su entorno, es decir, de las convergencias de los aportes de otras ciencias como la antropología o la sociología, en ocasiones la historia o la economía, con respecto a los orígenes de conductas humanas específicas. Esta disciplina aspira a reconstruir el objeto central de la ciencia, esto es, el hombre como genérico de humanidad, que a partir de este momento me referiré como el ser humano, y toda la investigación que se ha acumulado y ofrece múltiples visiones que al integrarse le otorgan sentido al conocimiento. El ser humano en su esfera biológica, social y cultural, así como la parte psicológica, solo dan cuenta de una porción de este universo. Desde la psicología social que coloca al centro a este ser humano,
es posible una visión integrada, compleja y al mismo tiempo significativa. Un acercamiento epistemológico de esta naturaleza deja grandes espacios para que especialistas de áreas aplicadas se beneficien del conocimiento psicosocial. Campos tales como la psicología de la educación, de la salud, la organizacional o de la comunidad, y de otras áreas como la mercadotecnia, la microeconomía o la antropología cultural, encuentran en la psicología social vertientes de inagotables contribuciones. En la historia de la psicología social prevalecieron dos corrientes o paradigmas básicos: la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. Y no es un trabalenguas. Cada una es una derivación de una tradición de pensamiento y tiene un soporte filosófico. De esta manera, la psicología social psicológica deriva de la psicología general y surgió a principios del siglo XX, fundamentalmente en Estados Unidos, y estaba vinculada al conductismo clásico, una escuela dominante de la psicología en la primera mitad del siglo XX. También la psicología social surge como una parte reaccionaria a la cuestión introspeccionista de Wundt, que fue el padre de la psicología, y al instintivismo y a las teorías sobre la mente de grupo en los periodos de McDougall. La psicología dejó de ser ciencia de la mente para transformarse en ciencia de la conducta. Desde esta posición epistemológica, se enfatizó la posibilidad de estudiar la conducta observable desde una aproximación externa a la gente. Se utilizó básicamente un método experimental en el trabajo de laboratorio, intentando formular leyes generales sobre la conducta social. Desde esta perspectiva, la psicología social se desarrolló como una disciplina empírica y experimental en abierta oposición a los métodos academicistas de la filosofía social de finales del siglo XIX. Es decir, este enfoque que solo buscaba tener datos que fueran observables, medibles y verificables. Los cambios históricos y sociales constituyeron la base para el surgimiento de un nuevo paradigma, es decir, de un nuevo abordaje teórico y metodológico en la consideración de los problemas de interacción del individuo y su medio. Lo importante era observar y medir lo que la gente hacía, desatendiendo a veces lo que pensaban, como era el planteamiento radical de Watson en el conductismo clásico. La unidad de estudio y conceptualización fue el individuo y su forma de relacionarse con el medio circundante. La psicología social sociológica, es decir, el otro paradigma, tenía una mayor influencia de la sociología y estuvo vinculada con el interaccionismo simbólico, escuela que se desarrolló en la Universidad de Chicago a principios del siglo XX. Para este grupo de académicos, las influencias más importantes sobre la conducta son las simbólicas, que derivan del uso del lenguaje en la interacción e impregnan de significado la conducta social. Es decir, que la persona se va conformando a través de la internalización de los significados plasmados en la interacción social que se incorpora a sí mismo. Si habláramos en términos psicoanalíticos, le llamaríamos los introyectos. Todo esto le posibilita al ser humano ver el mundo tal como lo ven los demás. El proceso de convertirse en persona implica de este modo un desarrollo evolutivo. Algunos de los desarrollos de este grupo, me refiero al de la Escuela de Chicago, fueron referidos a los pequeños grupos, es decir, el grupo de referencia
y los roles que cada individuo cumple en estos. Como se habrán dado cuenta, ofrecer una definición formal de cualquier disciplina es una tarea compleja. Hay una definición que, aunque formulada varias décadas atrás, nos la aporta Gordon Allport y es por mucho la que mejor refleja las características distintivas de la psicología social actual. Allport afirmó en 1954 que los psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita, de otros seres humanos. Más adelante, en 1968, Allport presenta una ligera ampliación de esta definición, afirmando que la psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, imaginados o implícitos de otros individuos. Esta definición es muy importante por varias razones. En la primera, podemos observar que aunque no está explícita una definición de que se trate de una ciencia, como lo hacen la totalidad de las otras definiciones, establece claramente para la disciplina los grandes objetivos o metas de cualquier ciencia. ¿Cuáles son estos? Comprender, explicar y predecir el resultado de los fenómenos que se están observando, que se analizan y que se quieren explicar. Se preocupa también de incluir los distintos aspectos de la actividad psicológica. Los componentes de esta actividad son los cognitivos, los afectivos y los conductuales, tanto del agente, es decir, del individuo, como del objeto de influencia, permitiendo así abarcar muchos fenómenos que solo empezaron a ser temas de interés específico de los psicólogos sociales muchos años después, como el rol de las expectativas y atribuciones, el fuerte énfasis actual que se da a la cognición social y el énfasis en el rol que tiene el afecto y la relación del afecto con la cognición, que empieza a tomar fuerza a partir de la década de 1990. La definición que revisamos destaca claramente como foco de interés de la disciplina el fenómeno central de la influencia social. Esto es muy importante y se da entre los individuos, y actualmente este es el objeto básico de estudio de todos los psicólogos sociales. A diferencia de casi todas las otras definiciones, distingue las diversas modalidades y formas que puede asumir el proceso básico de influencia social. Algunas de ellas se dan en forma muy sutil y todas tienen un carácter subjetivo, es decir, dependen de la perspectiva o el punto de vista del individuo que observa un fenómeno. Ello implica que, como revela claramente la investigación sobre expectativas, muchas veces operamos sobre la base de lo que sentimos, creemos o imaginamos acerca de los otros, independientemente de que correspondan realmente a sus características o conductas. Es decir, podemos tener una visión distorsionada de lo que estamos observando. De esta manera, muchas personas que observan un fenómeno pueden tener diferentes visiones con respecto al recuento de eso que observaron. Por último,
Al igual que la mayoría de las definiciones modernas, establece que el nivel de análisis básico de la psicología social es el individuo, al igual como ocurre con la psicología general. Son los individuos y no otros niveles como grupos u organizaciones los que piensan, sienten y actúan en una relación de influencia recíproca con otros individuos, independientemente que estos individuos pertenezcan o representen a otras instancias. La segunda definición que revisaremos es la de Byron y Barnes, que en 1994 plantean que la tarea de los psicólogos sociales es comprender cómo y por qué los individuos se comportan y piensan y sienten como lo hacen en situaciones que involucran a otras personas. De acuerdo a esto, ellos definen la psicología social como el campo científico que busca comprender la naturaleza y causas de las conductas y pensamientos de los individuos en situaciones sociales. Esta definición, bastante más escueta de la anterior y reflejando más claramente el énfasis moderno en los aspectos cognitivos, se centra en la comprensión de cómo pensamos acerca de y cómo interactuamos con los otros. Algunos puntos a destacar en esta definición serían los siguientes. Definitivamente la psicología social es una ciencia, aunque los temas que estudia pueden ser muy diferentes de aquellos que las ciencias físicas o biológicas. Cuando los psicólogos sociales se interesan en investigar la naturaleza del amor o las causas de la agresión, lo hacen con la actitud, métodos y procedimientos que caracterizan a cualquier indagación científica, sometiendo toda afirmación a una cuestión de verificación empírica. La psicología social se focaliza en la conducta de los individuos, en sus acciones y pensamientos, en situaciones sociales. Aunque tales conductas siempre ocurren en un contexto determinado y son fuertemente influenciadas por los factores socioculturales, son los individuos los que piensan, sienten y actúan en estos contextos sociales. De ahí, el interés principal, aunque no exclusivo, está en comprender los factores que moldean las acciones y pensamientos de los seres humanos individuales en las situaciones sociales. El aspecto más central de la definición es que la psicología social busca comprender las causas del pensamiento y conductas sociales. Esto significa que los psicólogos sociales están interesados especialmente en analizar el amplio rango de condiciones que moldean las acciones, sentimientos, creencias, recuerdos e influencias de los individuos con respecto a otras personas. Estas diversas condiciones o factores que afectan la interacción social pueden ser agrupadas en 5 grandes categorías. La primera, las acciones y características de los otros. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser el género, el sexo, el estatus, el atractivo, etc. La segunda categoría serían los procesos cognitivos básicos que subyacen a nuestros pensamientos, creencias, ideas y juicios acerca de otros. A través de esto podremos entender posteriormente cómo se llega a tener conductas discriminatorias. En el tercer punto o la tercera categoría tenemos variables ecológicas, es decir, las influencias directas e indirectas del ambiente físico sobre los individuos.
El cuarto punto es el contexto cultural en el que ocurre la conducta y que está influido por las normas, las expectativas y valores. Para finalizar, el quinto punto o la quinta categoría son los aspectos biológicos de nuestra naturaleza y herencia genética, que van a ser relevantes en algunas formas de conducta social. Más adelante, cuando veamos el tema de la agresión, entenderemos cómo influye esto que acabo de mencionar. Para resumir la perspectiva de Baron y Barr, se puede afirmar que la psicología social se focaliza principalmente en comprender las causas o factores que moldean nuestros pensamientos, sentimientos y conductas en situaciones sociales. Intenta lograr esta meta a través de la utilización del método científico y toma en cuenta que nuestra interacción con otros está influenciada por un amplio rango de factores sociales, cognitivos, ambientales, culturales y biológicos. Bueno, pues espero que esta breve visión de la psicología social en cuanto a su trasfondo histórico y también algunos de los puntos relevantes con respecto a los principales paradigmas pueda servirles a ustedes para empezar a orientar la investigación que tendrán que hacer. Ahora bien, todos experimentamos este evento inédito. Como mexicanos ya habíamos experimentado previamente, si son de la generación que vivió en 1985, pues ya habían experimentado un primer sismo que fue de gran magnitud y ocasionó graves daños en la Ciudad de México. Y en aquella vez se resaltó que los mexicanos, al sentir que no había apoyo de las autoridades, empezaron a realizar ellos mismos las labores de rescate. Perdón. Hemos experimentado otros temblores que no han generado un daño relevante. Sin embargo, este sismo que experimentamos en las semanas previas y la réplica y posteriormente el otro evento que los geólogos le llamaron un evento diferente, generaron un nivel de destrucción inferior al de 1985, pero con mayor resonancia social. Ahora bien, ¿cómo se explica este fenómeno que la gente buscaba ayudar de la manera que pudiera? ¿Cómo se explica esta generosidad desbordada? A través de las redes sociales nosotros fuimos testigos minuto a minuto de las necesidades que se estaban experimentando. A través de los medios masivos de comunicación como fue la televisión, bueno, pues nosotros teníamos un reporte en el momento, estaban las tomas en vivo y podíamos observar cómo era la conducta de los que ahora llamamos nuestros hermanos. Yo me pregunto, ¿qué no hemos sido hermanos al ser mexicanos siempre? Sin embargo, esto que sucedió, nos sucedió a todos. No solo la tierra se movió, sino que se cimbró lo más profundo de toda nuestra construcción social. A través de la psicología social podemos explicar estos fenómenos a través del altruismo. Buscamos ayudar a aquellos que se encuentran en una situación
de desesperación, de carencia y de necesidad. Pero ¿se han preguntado qué mueve al ser humano a actuar de esta forma? Ya más adelante en la clase, cuando desarrollemos ese tema, pues podremos debatir con respecto a que si el ser humano hace estas cosas simple y sencillamente como algo impulsivo, si lo hace improvisadamente, si hay una raíz genética o algún mecanismo dentro del funcionamiento del cerebro a través de los neurotransmisores que nos mueve a actuar solidarizándonos. O el otro punto a debatir es, ¿qué tanto interés tengo? En algunos lugares leía yo críticas que hacían con respecto a algunos voluntarios que se lanzaban a las calles y no realizaban ninguna labor, pero se la pasaban tomando selfies y nada más estaban en los lugares para tomarse la foto. Pues dicho sea de paso, esa es nuestra interpretación. Pero a través de estas clases, donde nosotros vamos a ver los fenómenos de la influencia social, o cómo interpretamos la información, pues para nosotros en corto es muy fácil decir que había gente que estaba ahí nada más para tomarse la foto. Eso es una parte, pero no tenemos el contexto completo. Tal vez hay cosas que no hemos visto, pero como estamos viendo una fracción, a través de ese pequeño fragmento de información, nosotros emitimos juicios. Estos componentes tienen que ver con la actitud, tienen que ver con esta parte afectiva y emocional, y también se van a reflejar en conductas. Tengo muy presente el caso de este chico de apellido Zárate. Él es una persona con capacidades, y voy a utilizar la misma frase que él usó, capacidades extraordinarias. Él no se llamó con capacidades diferentes. Por supuesto que en los medios llegaron a mencionar que era una persona discapacitada. Pero él, cuando se refirió a su situación de estar en una silla de ruedas, él dijo: soy una persona con capacidades extraordinarias. Y todos ustedes seguramente vieron las fotos o alguna entrevista o en las redes a este chico en su silla de ruedas recogiendo parte de los escombros, movilizándose para poder brindar ayuda. Llamar a una persona en estas condiciones, discapacitada, puede ser un término discriminatorio, porque a mí me parece, y esta es tan solo mi percepción, que tenía más capacidad que muchas otras personas. Así que discapacitado es una forma donde no le reconocemos que él ha desarrollado habilidades y ha desarrollado su potencial, tal vez de una manera, como él lo llama, extraordinaria. Bueno, con estas reflexiones yo los dejo precisamente para que ustedes vayan tomando algunas de las pautas que les di y vayan empezando a investigar. Pueden recurrir a cualquier medio para empezar a leer algunas noticias
También pueden leer el periódico, pueden buscar en las redes sociales alguna noticia, algo que les parezca relevante y que se va a convertir en el tema que ustedes van a desarrollar. Para la siguiente clase vamos a desarrollar el tema de cognición social y empezaremos también a enfocarnos con el tercer tema, que sería el de actitudes y conducta. ¿A qué se refiere la cognición social? Bueno, en términos generales, la cognición social se trata de esta conciencia que tiene el individuo con respecto al lugar que le corresponde dentro de la sociedad. El estudio de la cognición social básicamente promueve un entrecruzamiento entre la psicología cognitiva y la psicología social. Aborda la manera en la que la persona da sentido a la experiencia en cuanto a sus relaciones interpersonales. Esto a través de su vida cotidiana, y también explican la conducta propia y la ajena, los grupos, los roles o las instituciones que intervienen a fin de controlar el medio ambiente en el que se encuentran los individuos. Consideran la formación, la utilización y el proceso de cambio de los elementos cognitivos que participan de la relación entre estímulos y respuesta. Enfoca al sujeto como procesador de información y busca conocer las leyes que regulan el procesamiento, el almacenamiento y la utilización de la información. Es importante considerar cómo piensan las personas sobre el mundo social y cómo creen que piensan acerca del mismo. Entendamos que los seres humanos, al encontrarnos en grupos y conformar la sociedad, vamos a construir diferentes formas de explicarnos la realidad. Ahora bien, estas construcciones que vamos haciendo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y entonces este fenómeno de la cognición social aplica para un contexto específico. ¿Cuáles son los elementos básicos cuando yo me refiero a la palabra contexto? El contexto necesariamente debe tener un tiempo histórico, es decir, la época específica en la que se vive. No será lo mismo el México de 2017, ante la circunstancia que vivió, que el México que se experimentó en el sismo de 1985, o la época en la que yo recuerdo a mi madre platicándome del sismo de 1957. Entonces, diferentes épocas van a generar diferentes reacciones. Para las personas de la generación de mi madre, era una cuestión de pánico. En 1957 se vino abajo el llamado ángel de la independencia, que no es un ángel, es la representación de la victoria. Y la gente aterrorizada se encontraba en las calles, hincada, rezando. Este fenómeno que aconteció hace unos días fue tan repentino que la gente instintivamente corría por su vida. ¿Qué hace que el contexto también modifique la conducta?
No dudo que haya habido personas que se hayan puesto a orar, a rezar, pero esta situación fue tan abrupta que básicamente la gente por instinto buscaba salir de cualquier lugar en el que se encontrara. Entonces, regresando a esta parte del contexto, ya tenemos esta cuestión del tiempo histórico. Ahora bien, el otro componente es el lugar geográfico, es decir, tiempo, espacio. Entonces, en este lugar geográfico, pues no será lo mismo experimentar un terremoto en México que en un lugar como Japón, donde llevan años de tener una cultura de la prevención y donde todas las personas ordenadamente saben qué es lo que tienen que hacer. Me parece que esta es una oportunidad para que también, a través de estos diferentes procesos que analizaremos en clase, nosotros podamos empezar a dirigirnos hacia esa cultura de prevención. Se ha destacado también situaciones como la corrupción, y ahorita en breve abundaré un poquito más de ello. Vamos a cerrar el tercer componente del contexto. Hasta ahorita llevamos el tiempo, el espacio, y nada más nos resta la situación específica. No se vivió igual el sismo en la Ciudad de México que en Oaxaca. La situación específica de la Ciudad de México hace diferente este contexto al de Jojutla, al de la Ciudad de Puebla. La gente vive en una situación socioeconómica diferente. La cuestión socioeconómica es una situación específica que cambia el contexto. En los medios noticiosos, ustedes han escuchado hasta el cansancio esta parte donde nos vamos a abocar primeramente en dar el apoyo a estas personas de las poblaciones de Chiapas, de Oaxaca. ¿Por qué? Porque ahí la situación es de una carencia total. El mayor índice de pobreza se encuentra en esos lugares. Sí, entonces ahora podemos ver que esta palabrita que nosotros utilizamos a veces con mucha ligereza, la de contexto, es indispensable para comprender los fenómenos y para poder darles una explicación. Bueno, espero que con todos estos detalles que les he aportado, ya cuando nos veamos en el aula, pues podremos abrir el espacio para el debate. Espero que hayan disfrutado la clase. Espero que cuando nos veamos tengamos la oportunidad de que yo pueda conocerles, porque hasta ahorita pues no sé si ya haya tenido el gusto de darles clase. Pero bueno, ya para finalizar, ya las dudas y la curiosidad la despejaré cuando los vea. Ahora bien, si las cosas mandan que se vuelva a hacer otra sesión remota, bueno, pues entonces abordaré más a detalle el tema de cognición social y utilizaré algunos ejercicios. Bueno, entonces ahora sí, esta es la parte final. Como tarea para la siguiente vez, les voy a pedir que busquen en YouTube un video que se llama El valor de la creatividad. Van a verlo y empiecen
empiecen a reflexionar con respecto a ello. Ya cuando regresemos al aula y nos veamos, vamos a poder platicar en la técnica que utilizaremos para integrarnos. Vamos a utilizar como referencia este pequeño video. Espero lo disfruten y que otra cosa, empiecen a buscar sus noticias y empiecen a realizar ejercicios de cómo podrían detectar los temas básicos que revisaremos. En la plática que di hace unos minutos, pues se pudieron dar cuenta que utilicé varios puntos y realicé un breve análisis. Ustedes en su investigación deberán darme los datos con autores con respecto a todo esto. Voy a tratar de insertar una plantilla al final de este video donde estén los temas generales, pero ahorita de manera enunciativa, ya para finalizar, se los voy a leer. El primer tema que revisamos en esta sesión fue el de ¿qué es la psicología social? El tema 2, que veremos la siguiente vez o ya abordaremos en el salón de clases, es el de cognición social. El tema 3 es el de actitudes y conducta. El tema 4 son los prejuicios, estereotipos y discriminación. El tema 5 es la influencia social. El tema 6 es el comportamiento antisocial, donde abordaremos la agresión. El tema 7 es el comportamiento social y se abordará el tema del altruismo. El tema 8 es la justicia en las relaciones sociales. El tema 9 es la atracción interpersonal. Y el tema 10 es el comportamiento grupal. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos temas para ir haciendo su investigación. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo y espero verlos muy pronto.